En la apacible ciudad de Hexham, ubicada en el noreste de Inglaterra, la vida transcurría sin grandes sobresaltos hasta que, en 1957, un trágico suceso marcó para siempre la historia de una familia y, de manera inesperada, terminó convirtiéndose en uno de los casos más discutidos sobre la posibilidad de la reencarnación. Florence y John Pollack eran un matrimonio trabajador dedicado a sus dos hijas pequeñas, Joanna, una niña de 11 años de espíritu vivaz, y Jack Walling, de 6. Más reservada pero igualmente encantadora. La vida familiar parecía tranquila, hasta que un accidente devastador lo cambió todo. El 5 de mayo de aquel año, las niñas se dirigían caminando a la iglesia junto a un amigo de la familia cuando un coche, conducido por una mujer que había perdido el control, las atropelló a gran velocidad. El impacto fue tan brutal que ambas murieron instantáneamente. La noticia sacudió a toda la comunidad. Pero para sus padres, la pérdida fue un golpe indescriptible. Florence se sumió en un dolor silencioso, mientras John, profundamente afectado, se aferró a una convicción que ya había manifestado antes, la certeza de que la reencarnación era real y de que sus hijas volverían a él de alguna forma. John siempre había sentido una inclinación hacia las ideas espirituales y, tras la tragedia, su creencia se volvió inquebrantable. En más de una ocasión afirmó que las niñas regresarían a través de un nuevo nacimiento. Florence, mucho más escéptica y pragmática, se resistía a aceptar tales ideas, considerando que no eran más que una manera de escapar del dolor. Sin embargo, los meses siguientes empezaron a dar un giro inesperado a sus percepciones. Un año después del accidente, Florence descubrió que estaba embarazada, para los médicos y para la propia familia. No había indicio alguno de que se tratara de un embarazo múltiple. Pero el 4 de octubre de 1958, contra todo pronóstico, nacieron dos gemelas idénticas, Jennifer y Gillian. La sorpresa inicial se tornó en asombro cuando comenzaron a observarse detalles que escapaban a lo común, aunque las gemelas eran genéticamente idénticas. Jennifer tenía dos marcas de nacimiento muy específicas. Una en la frente que recordaba a una cicatriz que Jack Walling había tenido tras un accidente infantil y otra en el costado. En el mismo lugar donde la niña fallecida tenía una marca peculiar desde su nacimiento, los primeros años de vida de Jennifer y Gillian transcurrieron en un ambiente de aparente normalidad. No obstante, a medida que crecían, comenzaron a manifestar comportamientos y recuerdos que desconcertaron incluso a Florence, todavía reticente a aceptar la teoría de su esposo. Las niñas parecían reconocer objetos que habían pertenecido a Joanna y Jack Walling, diferenciándolos con una precisión sorprendente, como si tuvieran un vínculo emocional con ellos. Incluso llegaron a identificar juguetes que nunca habían visto, mencionando a quién pertenecían y cómo solían utilizarlos. El caso comenzó a adquirir tintes aún más inquietantes cuando, alrededor de los 3 años de edad, las gemelas empezaron a hablar sobre lugares y personas que jamás habían visitado o conocido en su vida actual, pero que eran muy familiares para las hermanas fallecidas. En paseos por la ciudad, señalaban casas y calles, recordando episodios concretos que coincidían con vivencias de Joanna y Jack Walling. También mostraban un conocimiento detallado del camino hacia la escuela y la iglesia donde las hermanas mayores solían ir, sin que nadie se lo hubiera enseñado. Uno de los episodios más impactantes para los padres fue la reacción de las gemelas frente a los automóviles. Ante la visión de un coche que se aproximaba, ambas mostraban un miedo intenso, gritando que el coche viene a por nosotras o va a atropellarnos, manifestando un pánico que no podía explicarse por ninguna experiencia que hubieran vivido en su corta existencia. Esta reacción coincidía dolorosamente con las circunstancias del accidente fatal de Joanna y Jack Walling. La situación atrajo la atención de investigadores interesados en fenómenos inexplicables. Y finalmente llegó a oídos del Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, reconocido por sus estudios sobre supuestos casos de reencarnación en niños.
Stevenson decidió viajar al Reino Unido para conocer personalmente a la familia Pollack y realizar una investigación minuciosa. Su objetivo era descartar explicaciones convencionales antes de considerar la posibilidad de que se tratara de un caso auténtico de recuerdos de una vida anterior durante sus visitas. Stevenson llevó a cabo diversas pruebas para evaluar la veracidad de los recuerdos de las niñas. Una de las más llamativas consistió en mostrarles varios juguetes mezclados, algunos que habían pertenecido a Joanna y Jack Walling y otros totalmente ajenos. Sin titubear, Jennifer y Gillian seleccionaron los que eran de sus vidas anteriores, y los llamaron por sus nombres originales, describiendo con exactitud quién los había usado y en qué circunstancias. En otra ocasión, fueron presentadas ante personas que habían sido cercanas a las hermanas fallecidas, y las niñas las reconocieron de inmediato, mencionando detalles de interacciones pasadas. El Dr. Stevenson quedó particularmente impresionado por la coherencia y precisión de las declaraciones, así como por el hecho de que las gemelas eran demasiado pequeñas para haber adquirido tal información por medios convencionales. También observó que sus personalidades parecían corresponder a las de las hermanas muertas. Gillian mostraba la madurez y la calma que caracterizaban a Joanna, mientras que Jennifer era más impulsiva y dependiente, como lo había sido Jack Walling. La investigación del caso Pollack fue documentada cuidadosamente por Stevenson, quien lo incluyó en su obra 20 Cases Suggestive of Reincarnation como uno de los ejemplos más sólidos de este fenómeno. Para él, la combinación de pruebas físicas, como las marcas de nacimiento, y las pruebas conductuales y cognitivas, como los recuerdos y reconocimientos, constituía un conjunto de evidencias difícil de ignorar. Aunque siempre mantuvo un enfoque científico y evitó afirmaciones absolutas, consideró que el caso merecía un lugar destacado en el estudio de la reencarnación. Con el paso de los años, las memorias inusuales de las gemelas comenzaron a desvanecerse, algo que Stevenson ya había observado en otros casos similares. Al llegar a la adolescencia, Jennifer y Gillian dejaron de hacer referencias a su supuesta vida anterior, y sus intereses y comportamientos empezaron a alinearse más con sus propias experiencias actuales. Sin embargo, el vínculo emocional que compartían y las similitudes con Joanna y Jack Walling continuaron siendo notables para quienes las conocían desde pequeñas. Para la familia Pollack, más allá de la validez científica o no de la reencarnación, lo que quedó fue la convicción personal de que habían tenido una segunda oportunidad de estar con sus hijas. John, siempre firme en sus creencias, vio en el nacimiento de las gemelas una confirmación de su fe, mientras que Florence, aunque menos inclinada a interpretaciones místicas, no pudo negar que lo vivido superaba cualquier explicación sencilla. El impacto mediático del caso no se hizo esperar. A medida que la investigación de Stevenson se difundía en círculos académicos y en medios de comunicación, aumentó el interés de periodistas, curiosos y creyentes en fenómenos paranormales. Sin embargo, también surgieron voces críticas acusando al psiquiatra de ser demasiado complaciente con interpretaciones sobrenaturales. Algunos escépticos sugerían que, aunque los Pollack no lo admitieran, las niñas podían haber recibido información indirecta sobre sus hermanas fallecidas, quizá a través de conversaciones o comentarios escuchados sin que los adultos lo notaran. Stevenson, consciente de tales objeciones, insistía en que había controlado cuidadosamente las variables para reducir esa posibilidad, y que la edad de las gemelas al manifestar sus recuerdos hacía improbable un aprendizaje consciente. En las entrevistas grabadas, Stevenson documentó múltiples incidentes en los que Jennifer y Gillian parecían experimentar una memoria vívida de eventos pasados. Uno de los más notables ocurrió cuando, de visita en un parque que había sido frecuentado por Joanna y Jack Walling, las niñas corrieron directamente hacia un rincón específico del lugar y comenzaron a jugar como si supieran de antemano la disposición del sitio. Cuando se les preguntó cómo conocían ese espacio, respondieron con naturalidad que solían ir allí antes, refiriéndose a la vida previa. Del mismo modo, al caminar por ciertas calles de Exham, identificaban con exactitud dónde vivían.
Amigos de la familia fallecidos años atrás, señalando incluso cambios ocurridos desde entonces, la conexión emocional con los objetos personales de las hermanas mayores también era intensa. Al encontrar una muñeca que había pertenecido a Joanna, Gillian la abrazó con lágrimas en los ojos, diciendo que la había echado mucho de menos. Jennifer. Al ver un libro con dibujos infantiles que Jack Walling había coloreado, señaló con orgullo cuáles páginas ella misma había hecho estos episodios, repetidos en distintas circunstancias. Llevaron a Stevenson a reforzar su hipótesis de que los recuerdos eran genuinos y no simples invenciones infantiles. Otro detalle que llamó la atención del investigador fue el patrón de juego de las gemelas. Aunque eran idénticas físicamente, se comportaban como si tuvieran una diferencia de edad, con Gillian asumiendo el papel de hermana mayor y protegiendo constantemente a Jennifer. Esto coincidía con la dinámica que existía entre Joanna y Jack Walling, en la que la mayor cuidaba y guiaba a la menor. Para Stevenson, este comportamiento reforzaba la idea de que no se trataba solo de coincidencias o imitaciones aprendidas. Los Pollack, mientras tanto, vivían entre el asombro y la incertidumbre. John veía en cada gesto de sus hijas una confirmación de que el alma sobrevive a la muerte y puede renacer, mientras que Florence, aunque impresionada por las pruebas, prefería mantener una actitud cautelosa. Aún así, ambos reconocían que, de no ser por la extraordinaria similitud entre las gemelas y las niñas fallecidas, jamás habrían considerado la reencarnación como una posibilidad real. La fama del caso creció con la publicación del libro de Stevenson, 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Allí, el doctor dedicó un capítulo entero a exponer con detalle los testimonios, las pruebas fotográficas de las marcas de nacimiento y las transcripciones de las conversaciones con las niñas y sus padres. El tono del relato era objetivo y meticuloso, evitando declaraciones categóricas pero dejando entrever que, en su opinión profesional, el caso Pollack constituía una de las evidencias más sólidas a favor de la reencarnación que había encontrado. Con el paso de los años, Stevenson continuó siguiendo el desarrollo de Jennifer y Gillian. Observó que, alrededor de los 7 u 8 años, las referencias a la vida anterior comenzaron a disminuir. Las niñas dejaron de hablar espontáneamente sobre Joanna y Jack Walling, y cuando se les preguntaba directamente, respondían con evasivas o decían no recordar. Stevenson interpretó esto como un patrón común en casos similares a medida que los niños crecen y se integran plenamente en su vida presente. Los recuerdos de la vida pasada se desvanecen gradualmente, como si el vínculo con esa experiencia se diluyera con el tiempo, aunque para la comunidad científica en general, el caso no alcanzó el estatus de prueba irrefutable. Si se convirtió en un referente obligado en el estudio de fenómenos de memoria anómala en la infancia, en debates y conferencias, el caso Pollack era citado tanto por creyentes como por escépticos. Para los primeros, representaba una confirmación de sus convicciones espirituales. Para los segundos, un enigma que aún necesitaba una explicación racional, en lo personal. La historia tuvo un impacto duradero en las vidas de las gemelas. Incluso cuando ya no hablaban de recuerdos pasados, Jennifer y Gillian mantenían un lazo afectivo profundo y una compenetración difícil de explicar. Eran capaces de anticipar lo que la otra pensaba, compartían gustos y aversiones, y se apoyaban mutuamente de una manera que iba más allá de la simple conexión genética entre gemelas idénticas. Este vínculo especial, para John, era la huella invisible de las almas de Joanna y Jack Walling, mientras que para Florence, aunque misterioso, formaba parte del amor único que se desarrolla entre hermanas. Con el tiempo, Jennifer y Gillian se convirtieron en adultas y formaron sus propias familias, si bien dejaron atrás la atención mediática que habían recibido en la infancia. Ocasionalmente aceptaban entrevistas para documentales o programas sobre fenómenos paranormales. En esas conversaciones reconocían que no tenían recuerdos claros de lo que habían dicho o hecho de pequeñas en relación con la vida anterior, pero afirmaban sentirse conectadas entre sí,
de una manera especial, como si su unión tuviera raíces más profundas de lo que podían explicar. En la actualidad, la historia de las hermanas Pollack continúa apareciendo en libros, artículos y debates sobre la posibilidad de la reencarnación. Para muchos, sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo ciertos casos parecen desafiar las explicaciones convencionales, invitando a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia más allá de la vida física. Para otros, es simplemente un caso de sugestión, coincidencia y transmisión inconsciente de información, amplificado por el deseo humano de encontrar sentido y continuidad frente a la muerte, sea cual sea la interpretación. Lo cierto es que, más de 6 décadas después del trágico accidente en Nixon, la historia sigue despertando curiosidad y emociones intensas. En palabras de John Pollack, recogidas por Stevenson, tal vez nunca pueda convencer al mundo entero, pero no necesito hacerlo. Lo que sé es que mis hijas volvieron a mí, y quizá para quienes han amado y perdido, esa esperanza sea, por sí sola, una forma de verdad. Con el paso de las décadas, el caso fue adoptado por investigadores independientes, escritores y documentalistas que buscaban examinarlo desde ángulos diferentes. Algunos enfatizaban la meticulosidad de Stevenson y la honestidad aparente de la familia Pollack, mientras que otros trataban de demostrar que existían explicaciones alternativas, como la influencia de recuerdos implantados por conversaciones familiares, coincidencias extraordinarias o la tendencia humana a buscar patrones, incluso donde no los hay. A pesar de estos intentos, la historia seguía resistiéndose a una explicación definitiva. En entrevistas posteriores, Florence admitía que, al principio, había temido que hablar de las niñas fallecidas frente a las gemelas pudiera confundirlas o causarles angustia. Sin embargo, pronto notó que ellas parecían llegar a esas conexiones por sí mismas, sin que nadie las guiara. La forma natural y despreocupada con la que mencionaban recuerdos y situaciones del pasado, muchas veces en contextos casuales, hacía que, incluso una madre prudente como ella, dudara de que todo fuera mera imaginación. Por otro lado, John, que, desde un inicio, había mantenido la convicción de que sus hijas volverían, veía en cada detalle una confirmación personal de sus creencias. No se trataba solo de las marcas de nacimiento o las afinidades de carácter, sino de la profunda sensación de continuidad que sentía al mirar a Jennifer y Gillian. Para él, el amor no solo trascendía la muerte, sino que tenía el poder de reunir almas separadas por el destino. Uno de los momentos más recordados por la familia sucedió durante una visita a la casa de los abuelos, en la que las gemelas, sin que nadie las guiara, señalaron un armario y dijeron que ahí estaban guardados sus viejos juguetes. Al abrirlo, efectivamente encontraron objetos que habían pertenecido a Joanna y Jack Walling, guardados desde antes de su nacimiento. Este tipo de episodios alimentaba la fascinación del entorno y fortalecía la narrativa de que algo más profundo estaba ocurriendo. Mientras tanto, el legado del Dr. Jan Stevenson se consolidaba en el ámbito académico. Su enfoque, caracterizado por entrevistas extensivas, recopilación de testimonios en múltiples etapas y revisión de evidencias físicas, como cicatrices o marcas de nacimiento, marcó un estándar para el estudio de casos de supuesta reencarnación, aunque sus conclusiones no fueron aceptadas de forma unánime por la ciencia convencional. Su trabajo generó una base de datos única que aún hoy es consultada por investigadores interesados en la naturaleza de la memoria y la identidad. En el caso Pollack, Stevenson destacaba que no solo se trataba de recuerdos verbales, sino también de comportamientos, miedos y preferencias que coincidían con las vidas de las niñas fallecidas. Por ejemplo, la fobia intensa que las gemelas manifestaban hacia los automóviles grandes, especialmente los camiones, no tenía origen aparente en su vida actual, pero sí se correspondía con el trauma del accidente fatal. Además, la forma en que asumían roles complementarios, una más protectora, otra más dependiente, reflejaba con precisión la dinámica previa entre Joanna y Jack Walling con los años. Jennifer y Gillian forjaron vidas plenas, con estudios, trabajos y familias propias,
Sin embargo, siempre quedaba en ellas la huella de una historia que había marcado su infancia, cuando en la adultez eran consultadas sobre el caso. Solían responder con prudencia, no negaban los testimonios recogidos por Stevenson, pero tampoco afirmaban con certeza recordar conscientemente otra vida. Para ellas, aquello pertenecía a una etapa temprana que se había desvanecido. Como un sueño que deja sensaciones difusas pero intensas. El relato de las hermanas Pollack se mantuvo vivo también en la cultura popular. Libros, documentales y artículos de divulgación continuaron presentando el caso como uno de los más sólidos argumentos a favor de la reencarnación. En foros y grupos espirituales, la historia era contada como ejemplo de que el alma persiste más allá de la muerte, y de que los lazos familiares pueden actuar como un hilo invisible que une existencias separadas por el tiempo. En paralelo, la comunidad escéptica mantuvo sus reservas. Argumentaban que la mente infantil es extremadamente sugestionable y que las coincidencias, sumadas a la interpretación subjetiva de los adultos, podían crear la ilusión de recuerdos de otra vida. También señalaban que, aunque Stevenson trató de minimizar el sesgo, la fuerte creencia de John en la reencarnación podía haber influido en la forma en que se registraron y transmitieron ciertos eventos. Sin embargo, incluso entre los críticos, había un reconocimiento tácito de que el caso presentaba elementos inusuales difíciles de explicar por completo. La combinación de testimonios consistentes, comportamientos específicos y evidencias físicas como las marcas de nacimiento, creaba un cuadro lo bastante complejo como para resistir explicaciones simplistas. Tal vez por eso, el caso Pollack sigue siendo estudiado y debatido más de 60 años después. En última instancia, más allá de la interpretación que se le dé, la historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad y la continuidad de la conciencia. ¿Somos únicamente el producto de nuestra genética y experiencias actuales, o existe una parte de nosotros que trasciende el tiempo y el cuerpo? Para quienes han experimentado pérdidas dolorosas, la posibilidad de que un ser querido pueda regresar, de alguna forma, representa una esperanza que desafía el carácter irreversible de la muerte. En las reflexiones finales recogidas por Stevenson, John Pollack expresó que no buscaba convencer a nadie fuera de su círculo cercano. Sé lo que vi, sé lo que viví, y eso me basta, afirmó Florence. Por su parte, reconocía que no tenía todas las respuestas, pero que su experiencia como madre le decía que había algo real en los recuerdos y comportamientos de sus hijas, algo que no podía atribuirse únicamente a la casualidad. Hoy, ya en la madurez de sus vidas, Jennifer y Gillian representan no solo un capítulo intrigante en la historia de la investigación sobre la reencarnación, sino también un testimonio de cómo ciertos vínculos humanos parecen superar las barreras de la lógica conocida. Aunque ellas mismas ya no puedan revivir las memorias que una vez sorprendieron al mundo, su existencia continúa inspirando debates, investigaciones y, sobre todo, la imaginación de quienes se preguntan si realmente existe vida después de la muerte. Así, el caso de las hermanas Pollack permanece como un puente entre la ciencia y el misterio, entre la evidencia tangible y la intuición espiritual. Un recordatorio de que, incluso en una era dominada por la tecnología y el pensamiento racional, persisten historias que desafían nuestras certezas y nos invitan a mirar más allá de los límites de lo comprobable. Tal vez, en ese espacio, entre lo que sabemos y lo que aún ignoramos, resida la verdadera esencia de lo que significa ser humanos.